Antes de comenzar este video, agradecemos a nuestro amigo Gabriel Mialrío por el préstamo de esta unidad. Así que si estás interesado en comprar una Shark o cualquier BYD, contáctalo, te dejamos sus datos en la descripción. Hola, yo soy el Mago Y yo soy Nick. Y este es el nuevo BYD Shark. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a... Hace algunos años una de las marcas referentes para los vehículos eléctricos era Tesla, pero hoy en día es la marca BYD. Y nos trae un pick-up justamente para sorprender y para decir, ok, tenemos autos citadinos, sedanes, SUVs y ¿por qué no? Un pick-up híbrido enchufable. Fue en el segundo trimestre del 2024 cuando la marca BYD realizó en México el lanzamiento global de su primer pick-up híbrido enchufable. Así es, el BYD Shark. Y una de las grandes características es que tiene la potencia de un V8, pero obteniendo consumos de un motor 4 cilindros muy eficiente. ¿Y tú creías eso posible? Pues no, nunca lo había pensado, pero vamos a averiguarlo. Con ustedes, el BYD BYD Shark. Shark. Hace algunos días estuvimos probando Great Wall Motor Power, que es un pick-up de combustión. También hemos probado Hilux, también hemos probado Mitsubishi L200, que son las pick-ups de trabajo, pues obviamente lo más convencional y lo más tradicional. Y aquí la pregunta y lo extraordinario, por así decirlo, es que una marca que se dedica a hacer vehículos eléctricos y vehículos que en teoría deben de dar los mejores rangos de su segmento, se haya animado a hacer un pick-up. Y el día de hoy estamos con este BYD Shark. Y hablando de otros vehículos, por ejemplo, el Dolphin Mini, muchos decían que era como tener un frente de Lamborghini, por ejemplo. Y en el caso de Shark, la pregunta fue, ¿una F-150? Porque sí, justamente en la parte donde dice BYD, si reemplazamos las letras de Ford, embonan perfectamente en la parrilla. Pero regreso a lo interesante y a lo que llama la atención de este pick-up. Que sea un BYD, que sea un PHEV, que sea un pick-up con los mejores consumos. Y bueno, creo que el diseño, pues, podremos pasárselo por alto. Porque sí, ¿qué pick-up no es igual? Todos son cuadrados, con caja, de doble cabina, y esta no es la excepción. No los culpo si al igual que al Mago este frente se les figura al de una F-150, porque si me paro de este lado y únicamente ven el faro, se parece a una F-150. Pero lo que es característico de Shark es la integración de esta luz LED que corre a través de la parrilla y une los dos faros. Cabe destacar que la iluminación, por supuesto, es completamente en LED tanto en las luces principales, luces intermitentes e incluso en las luces de niebla. La seguridad, por supuesto, en los pickups es importantísima. Y en el caso de BYD Shark, que esta en particular es la versión de entrada, porque hay dos, esta es la versión de entrada, tenemos sensores delanteros, traseros, cámara de 540 grados, es decir, cubre los 360 grados del pick-up, pero además ese adicional va a hacer invisible el pick-up y vas a poder ver por debajo, digamos, por donde vaya circulando. Además, contamos con 6 bolsas de aire. Las bolsas de cortina son de doble etapa o doble fase y este en particular viene con un sistema ADAS no tan completo como el de la segunda versión, que incorpora el asistente y el frenado de emergencia tanto en la parte frontal como en la parte trasera y el control crucero adaptativo. Ahora, en estos días que no son tan... También tiene un sensor de lluvia. Y lo que les iba a decir es que pues no estaba lloviendo como para ponerlos a prueba, pero ya me bañaron. Sí tiene sensor de lluvia. Los pickups medianos, que regularmente están enfocados a un uso recreativo, por lo general traen un neumático todoterreno. A lo que me refiero es que usted puede cambiar el neumático si está enfocado en hacer más off-road, o si lo ocupa más para salir a carretera, o incluso para meterlo a la nieve. Para el caso de BYD Shark, incorpora rines de 18 pulgadas con neumáticos GT X-Cross. Así que, como le dije, usted puede poner el neumático de su preferencia. Algo a destacar es que Shark tiene suspensión independiente en las 4 ruedas de doble horquilla y como dato adicional, BYD Shark sí es un pick-up bien hecho. Eso quiere decir que está construido sobre una plataforma de body on frame o un chasis de escalera.
Al ser un pick-up, independientemente del uso que le vayas a dar, por supuesto el uso de los materiales debe ser de uso rudo. Entonces, por ejemplo, estos plásticos, la parte de abajo también son de uso rudo. Todos los pickups que se respeten deben traer estribos, salvo los que estén enfocados muy al 4x4 como probablemente el JT. Pero aquí tienes el estribo por si eres de esas personas pequeñitas que no pueden subirse bien, pues tienes el escalón adicional. Tienes aquí las barras que pueden ser portaequipaje y otra cosa es que los espejos laterales son abatibles eléctricamente. También tienes el acceso sin llave. Quiere decir que puedes acercarte con la llave en el pantalón, pones la mano aquí, se botan los seguros y abres las puertas. O también tienes el NFC, que puede ser la tarjeta, o ya con el teléfono, únicamente con el iPhone, puedes desbloquear el auto, prender el motor, puedes hacer muchas cosas del vehículo, el aire acondicionado y configurarlo desde la parte de adentro. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que tiene en materiales este Shark. De entrada, estos materiales son suaves. Todo lo que está al tacto, digamos, donde pones las manos, los brazos, esto es suave. Acá tenemos materiales suaves, acá tenemos más materiales suaves y donde realmente ya no alcanzas o donde ya no está al tacto son materiales duros. Eso es el común denominador en este BYD Shark. Pero además de eso, Pero algo a destacar es que si te das cuenta, en la mayoría de pickups de este segmento realmente no incluyen materiales suaves en el interior por su enfoque de uso rudo. Pero en el caso de Shark sí incluye muchos materiales suaves, también tiene este acabado un poco rugoso que es más agresivo. La parte superior del tablero suave, partes de la consola central suaves y los asientos que están forrados en piel sintética que son bastante cómodos y para el caso del conductor es de ajuste eléctrico, no tiene ajuste lumbar, lo hubiera agradecido y tampoco tiene memorias. El volante, como es de esperarse, tiene ajuste de profundidad y altura con controles de audio, controles del control de velocidad crucero y un cuadro de instrumentos totalmente digital que ya estamos muy acostumbrados a verlo en BYD. Muestra información de los consumos, datos de viaje y también datos del mapa, por supuesto. Ahora, en la pantalla central es la característica de BYD porque es una pantalla que es giratoria. La puedes poner en orientación vertical u horizontal con el famosísimo asistente Hi BYD. Baja todos los vidrios. Este sistema de infoentretenimiento de BYD también puedes descargar aplicaciones si vas a tu concesionario y puedes insertarle un chip para tener servicio de internet en tu BYD. Ahora vamos a decirle aquí a BYD que ya no queremos hacer nada. Y bueno, el interior de BYD Shark es algo diferente porque desde el volante, que es como de 2 piezas y media porque no se integra con la parte de abajo, podemos controlar los modos de manejo y los modos de terreno. La consola central es muy característica, tiene cargadores por inducción, de hecho son dos, uno es de 50 watts que hasta tiene su ventilación para que el teléfono pues, no se ponga demasiado caliente y otro cargador convencional. La perilla de cambio es electrónica y algo que me llama la atención son los controles del vehículo para encender el vehículo, intermitentes y demás que tienen esos interruptores como de tipo avión. En la parte superior no hay quemacocos, sí hay iluminación LED y espejo retrovisor electrocrómico. También, al ser un coche moderno, tiene iluminación de LED en los espejos de vanidad. una de las grandes quejas de las pickups es justamente el espacio de la banca trasera. ¿Por qué? Porque aunque algunas son grandes, digamos dentro de su segmento, los espacios son muy limitados. Por ejemplo, como el caso de Hilux, como el caso de L200, como el caso de Tacoma. Tacoma, aunque se vea robusta, el espacio de la fila de enfrente es buenísimo, pero el espacio de la segunda fila de asientos es bastante limitado. Así que vamos a ver qué es lo que tiene que ofrecer Shark en la segunda fila de asientos. Y ahora que lo mencionas, realmente la parte trasera de Shark me sorprende. Y no es algo que no sea cierto, porque se siguen conservando materiales suaves en la parte trasera y los mismos acabados, realmente todo sigue siendo de la misma calidad, y esto de hecho no sucede en coches que incluso dicen ser premium. Hace unos momentos me senté detrás de Sebas, sabrán que Sebas es alto, mide 1,75 y yo iba perfectamente bien sentado. De hecho, algo que me llama la atención es que el respaldo de Shark no está a 90 grados como la mayoría de los pickups, realmente tiene una posición muy cómoda, y por la posición del asiento delantero el espacio realmente es inmenso. Al ser una tracción integral, pero en la tracción trasera es gracias a motores eléctricos, no hay un túnel de transmisión.
En cuanto a amenidades, realmente es muy completo con salidas de aire acondicionado, 2 puertos USB, uno tipo A, uno tipo C y un tomacorriente de 110 volts por si quiere conectar la licuadora o incluso algo que sí es útil, podría conectar una aspiradora cuando se vaya al off-road. Cuenta con sus revisteros y un reposabrazos con portavasos. Como lo dijimos al principio, el BYD Shark es un vehículo PHEV, que quiere decir es un híbrido enchufable que utiliza gasolina, que se pone del otro lado al tanque de 60 litros y utiliza una conexión para cargarse porque tiene una batería de 29.6 kilowatts y picando aquí es como conectamos el Shark a la luz. Es un cargador J1772 que, bueno, yo recomendaría que ponga su cargador en casa. A 220 se carga en poco menos de 4 horas y si la conecta directamente al enchufe como si fuera un teléfono, se carga aproximadamente en 12 horas. Esas son, digamos, de las bondades de los vehículos PHEV, que tiene también un rango 100% eléctrico. Ahora, también tiene una parte para carga rápida. Sin embargo, de este tipo de cargador es un poco mucho más complicado conseguir la carga rápida. Aunque por ahí me chismearon que los concesionarios de BYD próximamente van a tener esa carga rápida, así que lo puede tener en 30-40 minutos. BYD Shark obviamente es un pick-up y si usted compra un pick-up es para cargar, porque la capacidad de carga es de 835 kilogramos y también puede arrastrar hasta 2.5 toneladas. Como puede ver, se abre la batea y cuenta con un escaloncito para que accese más fácil a la zona de carga. La zona de carga tiene bastantes amenidades, diría yo, porque tiene tomacorrientes de 110 volts, también tiene iluminación LED. Carga cosas y carga energía. BYD Shark incorpora el sistema DMO, que significa Dual Mode Off-Road. Esto quiere decir que cuenta con 3 motores, un 4 cilindros 1.5 litros turbo, que es a gasolina, y 2 motores eléctricos, uno en el eje trasero y uno en el eje delantero. El sistema DMO permite que el vehículo funcione como un vehículo eléctrico, como un vehículo plug-in hybrid y como un vehículo híbrido, por supuesto. En conjunto, la motorización produce 480 caballos de fuerza, 650 Nm de torque y también promete una autonomía total de 840 kilómetros en modo combinado y de 100 kilómetros en modo 100% eléctrico. Creo que uno de los segmentos donde faltaba que llegara la hibridación era a los pickups, y no es porque no lo tomaran en cuenta, porque de hecho, por ejemplo, Ram presentó Ram Rebel, que es su Ram eléctrica. Ford presentó Lightning, pero a lo que iba era que presentaran vehículos un poco aterrizados, un poco más para los mortales, porque ¿cuánto va a costar Lightning? ¿Cuánto va a costar Rebel? ¿No? Sí, pues más de 1,5 millones de pesos. No, más de 2 millones de pesos. Ahora, el tema al que tuvimos acercamiento fue con la Ram Mild Hybrid, que fue la V6, la Bighorn. La Pentastar con Mild Hybrid. Así es. Y bueno, si bien no es un sistema de hibridación tan guau, ese Ram consumía ligeramente menos y tenía buen desempeño. Sí, usándolo pues básicamente del diario, sin carga. Exacto. Y ahora, con Tacoma híbrida, pues hay que probarla porque justamente Toyota es una de las marcas que no decepciona con el tema de la hibridación. Ahora, BYD Shark es un PHEV y por eso es un segmento diferente de las pickups, porque el Shark lo tienes que enchufar y bueno, tiene un rango de 100 kilómetros en modo 100% eléctrico, una batería de 29.6 kilowatt hora, que se tarda poco menos de 4 horas en cargar en un cargador de tipo 2, y tienes una autonomía total de 840 kilómetros. Ahora, ¿cómo se maneja? Porque es algo peculiar. Es un pick-up que, como lo hemos dicho, está más enfocado en un uso recreativo. No creo que alguien lo compre para, voy a cargarle cemento, o voy a cargar tierra, o algo demasiado pesado. Que eso no quiere decir que no lo puedas hacer. Sí, porque voy a cargar 835 kilos. Pero bueno, vamos, ¿quién le va a poner pues su buena... más bien, ¿quién le va a dar una mala vida a su BYD Shark, no? Tal vez yo la veo como un pick-up para el Inge o el Arki. Bueno, ¿y luego? Vamos. Entonces, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se maneja? A ver, se maneja bien. ¿Por qué? Porque prioriza el uso del motor eléctrico.
Entonces se maneja bien, eso no hay duda. Luego, le pisas, te va a dar el empuje, porque aparte es una tracción, digamos, integral. Y promete un 0 a 100 en 5.7 segundos. Tienes modos de manejo, que por ejemplo ahorita veníamos en el Eco, pero si tú le pones en el Sport y le pisas, o sea, sí te sacas las sonrisitas, porque sí tienes ese empuje. Luego, tienes modos de terreno, que también es una de las cosas importantes. Y también otra de las cosas que me gusta, a ver, la dirección se vuelve rígida, eso me gusta. De repente siento como que algo hay aquí en la dirección, como que la siento un poquito floja. Es por momentos. La respuesta al acelerador, el pick-up, la suspensión es algo que me encantó. Es súper cómoda, eso sí. Doble horquilla en las 4 ruedas. Lo hace... Uy, silencio. Lo hace un pick-up cómodo. Es que estamos en medio de un huracán. Y realmente para terrenos difíciles o terracerías, pues también lo hace ideal. Sí, lo hace realmente bien. Lo único a lo que... Si eres muy purista de los pick-ups... De los autos en general, por la sensación de manejo. Lo único a lo que te tienes que acostumbrar es al ruido del motor por la transmisión. Sí, la marca menciona que es una transmisión de una sola velocidad. Entonces, cuando tú le aceleras, es una sensación bastante peculiar. Porque le pisas, empuja y sigue empujando y el motor se escucha que se revoluciona. O sea, se escucha... Es parecido a una CVT. Sin embargo, la CVT cuando llega al tope, digamos como que rebota, como que hace cambio. Y hace el cambio y luego vuelve a subir y vuelve a bajar y vuelve a subir. Y en este no, en este la aceleración es constante y siempre vas a escuchar un ruido así. Entonces es algo a lo que hay que acostumbrarse. Para alguien que es purista probablemente no le va a gustar. Para quien no se fija tanto en eso, pues va a ser bastante genial en todo realmente. El manejo, como dice John, es bueno, es cómoda, acelera. La dirección sí tiene un buen tacto, pero está chistosa. Sí, está chistoso porque miren, el volante se pone rígido, eso me gusta, tiene buen movimiento, pero de repente, por ejemplo, cuando pasas alguna vibración o algo así, es donde se siente un poco floja, ¿no? Un poco suelta, ¿no? Exacto. Pero de ahí en fuera, el pick-up me gustó. Y ahorita que estamos justamente en lluvia, acabamos de pasar literal inundaciones. Hay subidita, a ver si le puedes dar un pisotoncito. Mira, a ver, o sea, empuja muy bien. O sea, ya 80 y realmente no se siente la velocidad. O sea, ahorita ya volvimos a entrar al huracán y no se sentía la velocidad. ¿No? Y los frenos bien, el espacio bien. A mí me gusta porque está cómoda, está amplia. Es un gran daily. Sí. Y a diferencia de lo que es Tacoma, por ejemplo, que sería como un rival por tamaño, en la segunda fila de asientos de Tacoma es muy reducida. En el caso de Shark es realmente buena para las dos filas de asientos. Cómoda, práctica y no pagas tenencia, no verificas. Así que si tú en algún momento pensaste en tener un pick-up y te desilusionaste porque V6, V8, el consumo de combustible es extremo y obviamente los pagos de tenencia y la verificación y todo son altos, pues déjame decirte que tu pick-up soñada es BYD Shark. Claro, y bueno, en cuanto a precios, arranca en 899,000 pesos, que es la versión que acabamos de probar el día de hoy, y la versión tope que agrega ADAS Head-Up Display se va hasta los 969,000 pesos. Realmente si lo comparas con su competencia, llámese Tacoma, Nissan Frontier, Chevrolet Colorado, Ford Ranger, BYD Shark ofrece más, en general más de todo, es un poquito más grande, sí, y realmente el precio sí es significativamente menor. Bajo. Sí, porque estás hablando de pickups que están pegándole ya al $1,000,000 de pesos y no son híbridas. Y justamente la hibridación es algo que llama la atención a la gente y por eso está volteando a ver este tipo de productos. En consumo realmente pues sí es un consumo menor significativamente al que te puede dar un Ford Ranger, al que te puede dar una Chevrolet Colorado, que son pickups que sí gastan. Tacoma también está gastando. Entonces, Shark, repito, si tú en algún momento pensaste en tener un pickup, creo que este puede ser tu primer gran pickup, sin duda alguna. Y bueno, si tienes ya un BYD Shark y quieres dejarnos tu experiencia, por favor, déjanosla en los comentarios. Y ya que estás en los comentarios, suscríbete para vernos en una siguiente prueba de manejo.